El proyecto elegido está situado entre dos puntos, Independencia y San Juan del Lurigancho, por lo que se tuvo en cuenta el contexto y las distancias que se tendrían en la propuesta, por lo cual hemos considerado 6.000 metros de punto a punto. Para esto se tomó referencias de otros proyectos similares para basarnos en distancias reales. Como objetivo tuvimos el brindar la facilidad de transportarse reduciendo el tiempo de viaje usual. Como se aprecia en las imágenes, se ve el tramo que hay de distrito a distrito, tomando en cuenta eh, el contexto en el cual se iba a proponer lo que sería el teleférico y considerando el tiempo de recorrido, que en este caso se vería reducido. Entonces vamos a ver el siguiente punto. Ahora veremos la parte de la base teórica, conceptos los cuales sirven para llevar a cabo la propuesta. En primer lugar tenemos a la fuerza de rozamiento, también conocida como fuerza de fricción, el cual nace en sí del contacto entre dos cuerpos y el movimiento que puede haber entre estos. Esta acción se debe a que su superficie es áspera y llega a oponerse por momentos al movimiento del cuerpo, por lo que se podría decir que esta fuerza de rozamiento va en una dirección contraria y en realidad lo que impide que se deslice por completo sería esta fuerza de fricción. Como apreciamos en las imágenes, tenemos al cable portador y la textura que tendría este cable. A esto se refiere con lo que podría ser un cuerpo el cual tenga ciertas asperezas o rugosidades y que llega a tener de alguna manera ese tipo de contacto con la superficie y provocar ese tipo de fuerza. Ahora si vemos a más detalle lo que es fricción, podemos darnos cuenta que esta llega a tener dos tipos, la estática y la dinámica. La fricción estática es la fuerza de rozamiento la cual impide que el objeto se mueva. Es decir, si aumentamos la fuerza externa, la fuerza de rozamiento aumenta en proporción. Por el otro lado tenemos a la dinámica, la cual actúa cuando el objeto está en movimiento, siempre se opone al deslizamiento y la cantidad de fuerza de fricción dinámica entre dos superficies es mayor mientras sea más fuerte en lo que se esté presionando ambos. Con lo que respecta a la velocidad del sistema, tomamos una velocidad intermedia, ya que la máxima es de 5 metros por segundo. Para llegar a una velocidad máxima, pues en su mayoría se requiere de otro tipo de estructura, en lo que sería el soporte de las torres, para un mejor funcionamiento del sistema por completo. Entonces, para calcular el tiempo de recorrido, recordamos la distancia que se propuso en un inicio de 6.000 metros y lo dividimos entre una velocidad de 3.5 metros por segundo, obteniendo así como resultado 1714,28 segundos, que serían 28 minutos, el cual pues le añadimos el tiempo de espera que podría haber en el cambio de una cabina y otra. Tenemos que decir que cada tensión sigue la dirección del cable y el mismo sentido de la fuerza que lo tensa. En el teleférico, la tensión la hallamos en la rienda que sostiene a las cabinas en todo el trayecto. O sea, lo que genera la tensión en la rienda sería la fuerza de las cabinas. La primera ley de Newton, o ley de inercia, nos dice que todo objeto se mantiene en reposo si es que no se ejerce una fuerza sobre él. Esto provocaría que su estado cambie. La fuerza neta sobre un objeto es cero. En nuestro caso, la cabina inactiva tendría como fuerza neta cero, porque estaría en reposo. Pero una vez activa, en el trayecto tomaría una velocidad constante. La primera ley de Newton o ley de inercia nos dice que todo objeto se mantiene en reposo, a menos que sobre él se ejerza una fuerza y esto cambie su estado.
La fuerza neta sobre un objeto es cero. En nuestras cabinas inactivas se generaría una fuerza cero debido a que estarían en reposo, pero tomarían una velocidad constante en el momento en el que estén activas, haciendo el trayecto de las personas. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. A continuación le hablaré sobre las consideraciones del proyecto. Una de ellas es la altura de las torres. La altura propuesta para este proyecto busca encontrar una altura mínima de la cabina hacia el terreno, donde por ella va a pasar el trayecto del sistema teleférico. Hemos determinado que la altura mínima sea de 6 metros, como se puede apreciar acá en la gráfica, la cual consideramos que es una altura prudente, la cual no se presentaría dificultades que las cabinas puedan chocar con el terreno, ¿no? Ya que tiene esa altura mínima. Así como también podemos apreciar aquí una gráfica sobre cómo sería el diseño de esas torres, ¿no? Que tenemos que va a tener una columna principal, unos brazos de soporte de cable portador y un brazo de soporte del cable tractor. Y también tenemos una gráfica de un boceto de cómo sería el diseño de estas torres. En la distribución de la carga eh, hemos considerado distribuir las cargas como se aprecia en la gráfica, teniendo una longitud de 6.000 metros desde la torre A hacia la torre B. Y en este tramo hemos distribuido las cargas considerando sus pesos para que así sea equitativo, ¿no? En total hemos distribuido 10 cargas en todo la longitud, en todo el tramo de este sistema. Además, para cumplir con la capacidad de las cargas, hemos considerado diseñar las cabinas con una capacidad de 6 personas. En la parte de resistencia, para el proyecto hemos considerado que la máxima carga que el cable tiene que soportar, tomando en cuenta las cargas estáticas y las cargas causadas por las paradas repentinas y las altas velocidades, ¿no? Teniendo como características de estos cables de soporte su resistencia a la flexión, la vibración y la fatiga, su resistencia a la abrasión, su resistencia de reserva y su exposición a la corrosión de reserva y su exposición a la corrosión. En la parte de dimensiones de las cabinas hemos considerado los siguientes criterios. El peso equivalente por cada pasajero, que lo hemos considerado entre 75 kilos a 80 kilos. El contar con una correcta ventilación para estas cabinas. Los componentes de las cabinas que deben contar con un fácil mantenimiento y una protección contra la corrosión. Y como dimensiones tenemos el largo de 1,60 m por el ancho de 1,60 m, una altura de 2 metros, un ancho de puerta de 80 centímetros y el peso de la cabina por persona de 460. Aquí hablaremos sobre las torres de soporte, las cuales soportan el cable portador a lo largo de todo el recorrido. Si tiene la estructura adecuada, el cable portador no forma una curva exagerada. Hablaremos sobre el peso requerido mínimo y las alturas de acuerdo al contexto. Creando los datos analizados. Podemos ver el gráfico donde se demuestra el diagrama de cuerpo libre con los datos analizados. Aquí hallaremos utilizando la primera ley de Newton, la cual contamos con tres tensiones, la 1, 2 y 3,
las cuales cuentan con 60 grados y 25 grados, soportando un peso de 460 kilogramos. Utilizamos la primera ley de Newton, la sumatoria de fuerzas en Y. Tensión 1 es igual a masa por gravedad, la cual sería 460 por 9.81 es igual a que la tensión 1 es un total de 4.513 newtons. La sumatoria de fuerzas en X, tensión 2 por coseno de 25 menos tensión 3 por coseno de 60 es igual a 0. Tensión 2 por coseno de 25 es igual a la tensión 3 por coseno de 60. Tensión 2 es igual a tensión 3 por coseno de 60 sobre tensión 2 por coseno de 25. Tenemos una pequeña ecuación que sería tensión 2 es igual a 0,552 por la tensión de 3. Aquí podemos ver un pequeño gráfico de las tensiones que están en color rojo. Sumatoria de fuerzas en Y. La tensión 2 por el seno de 25 menos la tensión 3 por el seno de 60 menos la tensión 1 es igual a 0. Esa sería nuestra segunda ecuación, por la cual ya vamos a reemplazar todos los datos anteriores. Tendríamos que 0,552 por la tensión 3 por seno de 25 más la tensión 3 por el seno de 60 menos 4.513 newtons es igual a 0. 0,233 por la tensión de 3 más 0,866 por la tensión de 3 es igual a 4.513 newtons. Y 1099 por la tensión 3 es igual a 4.513 newtons. Esto nos da que la tensión 3 es igual a 4.513 newtons sobre 1099. Nos da un total de 4.106.5 newtons. Y para ello, al tener ya la tensión 3, solamente nos faltaría hallar la tensión 2, la cual sería 0,552 por 4.106.5 newtons. Un total de la tensión 2 sería 2.266,8 newtons. En nuestro informe logramos hallar datos haciendo uso de temas como fuerza, tensión y la primera ley de Newton. A base de gráficos representamos el diagrama de fuerza libre y logramos hallar las tensiones de un determinado punto. Cabe resaltar que algunos datos son aproximaciones. Este proyecto es el resultado del uso adecuado de los temas en clase. Sirve como un ejercicio netamente práctico y como una propuesta inicial para el desarrollo de la ciudad en un futuro cercano.